El presidente Donald Trump puso a temblar a Guatemala con una reiterada advertencia. Los guatemaltecos nos dieron su palabra. Íbamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro y de repente se echaron para atrás, dijeron que era su Corte Suprema. Eso no lo creo, pero usaron su Corte Suprema como la razón por la que no querían hacerlo. Así que o haremos aranceles o haremos algo. Estamos considerando algo muy severo con respecto a Guatemala. Ya cancelé los pagos. Y se suma a la amenaza de hacer algo con las remesas de los guatemaltecos y también de gravar lo que son los bienes que llegan a Estados Unidos. Le molesta a Trump que no cerró un acuerdo con el presidente Jimmy Morales para que Guatemala sea tercer país seguro para quienes buscan asilo en Estados Unidos. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un fallo en el que le ordena a Morales pasar por el Congreso ese acuerdo. El caso es que ya no se firmó y el presidente Morales dijo que la Corte será la culpable de los aranceles si es que los activa Estados Unidos. Pero hasta los empresarios ya criticaron a la propia Corte de Constitucionalidad. Y sí, hay que hablar de que son 9.300 millones de dólares lo que se recibió el año pasado en remesas y también de una importante nivel de exportaciones, 35% que llegan, que salen, de Guatemala con rumbo a Estados Unidos. Le agradezco a Juan Carlos Tefe, el presidente del CACIF, que es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, que me acompañe esta tarde para que nos explique mejor el posicionamiento del empresariado. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Hemos tenido en este espacio a otros expertos en migración y también ex cancilleres que nos dicen Guatemala no está lista para ser un tercer país seguro, no hay dinero para ello. Entonces, ¿cómo se explica la reacción de los empresarios en relación con la decisión o el fallo de la Corte de Constitucionalidad? Muy buenas tardes, gracias Gabriela, gracias a tu audiencia. Bueno, es importante mencionar, como tú lo decías, que Guatemala depende en parte de Estados Unidos en el área comercial. 35% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y 9.000 millones de dólares en remesas que millones de familias dependen de ella. Creemos que es muy importante tomar en cuenta que dada esta situación el día de hoy, que es muy diferente que hace unos días, que el gobierno de Guatemala tiene que hacer lo que sea necesario, lo que esté en su poder, dejémoslo así, para no llegar a tener estas repercusiones. Estas repercusiones serían catastróficas para la economía nacional y serían contrario a lo que puede pensar el presidente Trump, causarían aún más migración. Ok, sabiendo que esto provocaría una mayor expulsión de guatemaltecos, ¿por qué la crítica al organismo judicial? ¿O ustedes sí creen que su país está en condiciones de recibir a otras personas cuando no hay ni para darle de comer a la infancia, a los niños en Guatemala? ¿No alcanzan los recursos públicos? Sí, creo que es importante notar, nosotros sí hemos dicho que si se va a firmar un acuerdo de este tipo, tiene que cumplir esos ciertos presupuestos, como por ejemplo, esto no lo puede absorber el gobierno de Guatemala, tiene que ser un plan gradual para que haya infraestructura y haya recursos suficientes que lo tiene que pagar el gobierno americano para poder atender a estas personas. Sin embargo, al día de hoy no conocemos detalles del acuerdo y eso es algo muy importante también. Sí se tienen que conocer detalles para poder dar una opinión de qué es lo que se está negociando, algo que sí el gobierno y el gobierno americano al mismo tiempo, no solo el gobierno guatemalteco, no han externado. El tema de la Corte de Constitucionalidad, a lo que se refiere es aquí han habido diferentes interpretaciones, una interpretación de varios constitucionalistas de donde nos basamos nuestro posicionamiento es que la resolución fue bastante ambigua, en el cual inclusive en la resolución se otorga el amparo para prohibirle al presidente firmar el acuerdo. Creo que aquí es un tema, se está volviendo un tema legal y un tema entre corte o gobierno o el gobierno americano, gobierno guatemalteco, y esto tiene que ser un tema de interés nacional. A ver, pero ¿sí o no debería conocer el Congreso el documento del acuerdo? ¿Sí o no? Nosotros creemos que sí lo tiene que conocer el Congreso posterior a la firma del acuerdo. La interpretación que da la Corte es que tiene que ser previo. Entonces, creemos que sí hay previo a la firma. Abierta interpretación. Claro, previo a la firma. Una vez firmado, seguramente el ámbito, el campo para hacer anotaciones o correcciones es reducidísimo, diría yo. ¿Está de acuerdo? Sí, como funcionan los procesos es se negocia, se firma, o se suscribe, mejor dicho, más que firmar,
y luego el Congreso ratifica o no ratifica. Así sucede, por ejemplo, en los tratados de libre comercio y en otros convenios internacionales que hemos tenido. Claro, pero este no es un tratado de libre comercio, este es un acuerdo en el que ustedes los van a obligar a aceptar una cantidad de personas a las que tienen ustedes que proveerles, incluso me imagino yo, que hasta empleos. Y ustedes como sector privado no han sido todavía, no están en capacidad de ofrecerle totalmente el empleo a mucha gente, porque además esa es una de las razones por las que salen tantos guatemaltecos de su país, ¿no es así? Es correcto. El sector privado, anualmente en Guatemala se producen solamente 50,000 empleos formales al año. Sin embargo, creemos que en el tema de esta negociación, lo que se pierde o el riesgo del país puede ser mucho mayor de lo que estaríamos firmando. Repito, no conocemos los detalles, eso habría que conocerlos más, con un poco más de profundidad, por supuesto, porque no conocemos números. Pero lo que sí les puedo decir es que más de 1 millón de personas dependen de las exportaciones a Estados Unidos y el problema sería mucho mayor. Entonces hay que poner esto en la balanza y verlo en términos reales a cómo estamos el día de hoy ante la amenaza del presidente Trump, y no solamente eso, de temas de aranceles y de remesas, sino tenemos un problema que se ha hablado de un posible travel ban hacia los guatemaltecos, que no sabemos cómo funcionaría, que también sería muy riesgoso. Una prohibición de viajes es lo que ha trascendido, lo que también está pensando el presidente Donald Trump, un gigante estadounidense de economía de más de 20 billones de dólares frente a una economía guatemalteca de 75,000 millones, entiende que es un David contra Goliat. Gracias, Juan Carlos, por este tiempo. Gracias a ustedes.